¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Gracias ¿cómo por están estar ahí, ustedes? Flor. Arranco por lo que me preguntaba recién. ¿Estamos haciendo las cosas mal? ¿Por eso hay más casos? ¿Es algo lógico que pase? Porque, para el ciudadano común estamos todos lejos de lo que es un virus y de lo que es el contagio y el contacto estrecho y de un millón de cosas que vamos escuchando. Arranco por lo más general. Los argentinos, ¿estamos haciendo las cosas bien, más o menos, mal? ¿Qué pensás vos? Bueno, a ver, yo creo que como sociedad los argentinos vinimos haciendo las cosas bien. De hecho, cuando se anunció el aislamiento social preventivo y obligatorio, allí por el 20 de marzo, Ujú. pocos creían que los argentinos como sociedad íbamos a cumplir con las recomendaciones, nos íbamos a quedar en nuestras casas y lo que se vio es que más del 90% de las personas cumplieron con ese aislamiento y eso logró estar casi 2 meses con la curva aplanada que permitió fortalecer el sistema de salud, y fortalecer el sistema de salud no es una frase hecha, sino que se traduce en cosas concretas como son camas, como son respiradores, como es recurso humano y capacitación del recurso humano. Claro. Eso nos dejó mejor preparados para lo que decíamos que iba a pasar y que iba a Ujú. suceder, que en algún momento iba a aumentar el número de casos, porque la gente no puede estar con un aislamiento tan estricto como era el 20 de marzo durante tanto tiempo. Hoy no tenemos la misma cuarentena que teníamos el 20 de marzo. Hoy Claro. se abrieron muchísimas actividades, es verdad que todavía hay algunas que no, pero se abrieron muchísimas actividades, entonces hay más personas circulando. Por eso, a medida que se abren actividades, cobra más y más importancia la responsabilidad individual y el cumplimiento de las medidas de prevención. Florencia, ¿cuánta preocupación tenemos que tener por los casos en aumento? O sea, por los números que estamos viendo todo el tiempo. Había provincias que no habían tenido y bueno, después Sí. tuvieron, muchos se relajaron y aparecieron casos. Bueno, hubo episodios muy puntuales, Colón, Concordia, Necochea, con por ahí quizás también muy coloridos, por eso se trataron los temas, pero no hay que llegar a ese extremo para el contagio. Digo, nos tenemos que preocupar por los números actuales, tenemos que estar tranquilos, tenemos que estar cuidadosos. ¿Qué dirías vos? Tenemos que estar cuidadosos, tenemos que entender que obviamente que los números están en aumento y por eso hay que extremar las medidas de cuidado. Nosotros ya sabemos que las personas pueden transmitir el virus desde 2 días antes de comenzar con los síntomas. Entonces, todos somos presintomáticos hasta que se demuestre lo Claro. contrario. Todos podemos tener el virus y no saberlo. Mm. Entonces, lo que tenemos que hacer es comportarnos todos como si tuviéramos el virus y podemos estar Claro. transmitiéndolo a otros. Entonces, Mm. si todos tomamos las medidas de prevención, las chances de transmisión son mucho menores. Y otra cosa importante es que no tenemos que subestimar los síntomas. Muchas veces, y afortunadamente, este virus puede dar como único síntoma unas líneas de fiebre que no llegan a 38 grados y un poco de molestia en la garganta, o un poco de tos y un poco de molestia en la garganta, y eso es todo. Y mucha gente por ahí dice, bueno, no voy a consultar por esto, pero eso ya puede ser suficiente para tener Claro. un test positivo y estar transmitiendo el virus a otras Me personas. detengo en lo que dijiste recién, en los presintomáticos. En las últimas horas, decía recién, estuvo el caso de Insaurralde y el caso María Eugenia Vidal. Ujú. Por sus funciones, obviamente estuvieron circulando, obviamente estuvieron en reuniones, como ya todo el mundo lo sabe. Hay un diputado, bueno, hubo distintos funcionarios que también dieron positivo y otros negativo, como debe ser habitual también en estos casos, ¿no? Porque no todo el mundo se contagia por estar con un positivo. Pero es importante lo que explicabas recién del presintomático, o sea, 48 horas antes sería eso, del Sí, contacto. exactamente. Exactamente. Entonces, cuando hay un caso índice, como por ejemplo fue el caso de Martín Insaurralde o de María Eugenia Vidal, se hace toda una investigación epidemiológica y un rastreo de los contactos estrechos. Es importante, yo sé que son por ahí muchas palabras Sí. nuevas o cosas nuevas, pero no es lo mismo un contacto que un contacto estrecho. ¿Cuál es la No es lo mismo diferencia? trabajar. Y porque un contacto puede ser alguien que trabaja en el mismo lugar que otra persona, pero por ejemplo en otra oficina y nunca ni se cruzan. Un Claro. contacto estrecho es una persona que está, con el caso confirmado, que estuvo las últimas 48 horas a menos de 2 metros de distancia, sin usar el barbijo y por más de 15 minutos. Por más Esa de es la 15 definición. minutos es esencial. Claro, porque en O sea, realidad, sentado al ¿qué lado tiene 15 que minutos, supongamos en una reunión o en un ámbito laboral. sentado al lado y sin usar La el protección. barbijo,
¿sí? Porque, por ejemplo, si yo voy caminando por la calle y me cruzo con alguien que tiene COVID, pero me cruzo y no me detengo, Claro, no pasa bueno, nada. eso no es un contacto estrecho, digo, Claro. no, Queda la porque si polémica bien de es los un virus runners. que se transmite, Claro. si bien es un virus que se transmite fácilmente, tampoco es tan fácil, tampoco Claro, es que claro. por un cruce casual me voy a contagiar Ahora, de otra Florencia, persona, por eso ni en una tampoco reunión queda de en el aire. trabajo, perdón, Sí. pero eso en una reunión de trabajo como el caso de Vidal, se contagiaron otros del equipo. Pero Sí, otros Alex no. Campbell se contagió antes. ¿Y cuál es la diferencia? O sea, no ¿Por qué sé algunos cuántos. se contagian y otros no? ¿Es por el sistema inmunológico? ¿Es por el contacto realmente? A ver, yo no conozco en detalle No, cómo, pero por te pongo un ejemplo, cómo ejemplo estaban básico, que lo contaron ellos. No, no, por Insaurralde ejemplo, y Sirio. ahí- Eso le iba a preguntar. Estuvieron juntos. Sí. Jessica contó inclusive que Insaurralde tomó su almohada para dormir porque le gustaba más, no sé, algo muy cotidiano. Y que seguramente tosió. Esto contó ella. En este caso, a Jessica le dio negativo el primer testeo, porque tiene que seguir controlándose, ¿no? Bueno, hay varias cosas para aclarar ahí. En general, a los contactos estrechos lo que se hace es vigilancia de la temperatura o de la aparición de cualquier síntoma, y ante la aparición de un solo síntoma en un contacto estrecho ya pasa a ser un caso sospechoso y hay que hisoparlo. Habitualmente no se hace hisopado de los contactos estrechos, salvo en los barrios vulnerables, que se puede llegar a hacer, pero en general no se hace. Acá cuando se le hizo, digamos, en este caso a Jessica Sirio, se le hizo también en forma muy temprana, entonces a veces puede dar falso negativo esa PCR. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que siempre en las enfermedades infecciosas hay un agente infeccioso, hay un huésped y está la interacción entre esas dos cosas. Entonces, no necesariamente tiene que transmitir, pero lo que sí quiero aclarar es que no tiene que ver con que hacer actividad física o tomar cualquier tipo de vitamina te va a fortalecer el sistema inmune y te va a impedir la transmisión. O sea, Pero está bueno aclararlo. que tengas un buen sistema inmunológico no te priva de contagiarte. Exactamente, lo que sí es probable es que si vos no tenés factores de riesgo, digamos, no tenés enfermedad pulmonar, no tenés enfermedad cardíaca, no tenés problemas metabólicos, seguramente vas a tener una forma más leve y no vas a tener la recuperación es me más detengo, ahora sigo con las preguntas, pero me detengo en el caso Vidal, por ejemplo. María Eugenia le dio positivo, ayer lo contó, hoy se está haciendo el testeo su pareja, Enrique Sacco, un montón de gente que estuvo con ella también. Y la gente que estuvo con Sacco, por ejemplo, con la pareja, o la gente que estuvo con Sirio, que aunque le haya dado negativo, también se tienen que testear. ¿Hasta dónde es contacto estrecho? Digo, el que estuvo en contacto con el contacto estrecho, ¿se tiene que testear o no? No. Ni siquiera el contacto estrecho tiene indicación de testeo. Lo que tiene indicaciones de aislamiento y de controlarse la temperatura. También puede todos los días oler un tarrito de vinagre, un frasco de café, a ver si tuvo pérdida de olfato, que es uno de los síntomas que puede dar. Pero la realidad es que no hay una indicación de testear a los contactos estrechos de los casos confirmados. O sea, sí está tienen bueno que ir estar oliendo aislados. todo el tiempo algo para ver. Claro, hacer como tu propio test Es un sería, básico. ¿no? Es una cosa de... Porque lo falta, Eso es una manera fácil porque, digamos, la pérdida aguda del olfato en ausencia de congestión nasal, porque cuando uno está resfriado, obviamente que puede perder el olfato, pero cuando hay una pérdida aguda del olfato, ese puede ser un indicador de que una persona doctora, tiene COVID. La única manera de que a una persona, contacto estrecho o no, le hagan el test de PCR, el hisopado, es que tenga algún tipo de síntomas. Puedo inferir. Claro, pero al tener síntomas ya se